Sí, básicamente es colocar a los españoles en 5 pisos. El 20% más pobre vive en el sótano, clases medias en el primero, el segundo y el tercero, y el 20% más rico vive en el ático. Y el problema es exactamente eso. Los que viven en el sótano están viendo cómo el sótano cada vez escarba más hacia abajo, cada vez los pobres son más pobres, y los que viven en el ático ven cómo ese ático cada día es más piramidal, cada día se agranda más, y los ricos cada vez son más ricos. Estamos teniendo una brecha de desigualdad muy preocupante. Pero habrá gente que diga, bueno, esto ha sido así toda la vida. O sea, No. ricos y pobres ha habido toda la vida. Pero no tan ricos y no tan pobres. Hemos vivido en España, ahora que hacíais el otro día lo de el aniversario de los años 80. En los años 80 vivimos cómo se ponía en marcha la seguridad social, pensiones, cómo se ponía en marcha una sanidad universal, sanidad, y cómo se ponía en marcha un sistema educativo. Y esas 3 cosas, esos 3 colchones sociales han servido para menguar la desigualdad. Los ricos eran ricos, pero los pobres tenían una cierta posibilidad de ascenso social. Ahora no. Ahora en el edificio España el suelo es pegajoso, el que nace pobre se muere pobre, el 55% de los hijos de un obrero se van a morir obreros. Es tremendo el dato. Son datos de OCDE. El suelo es pegajoso y el techo es pegajoso también. El que nace rico va a morir rico. Puedes fracasar 1, 2 y 1000 veces. Las fortunas de ciertas familias hacen que tengas 1, 2 y no ley de segunda, sino ley de enésima oportunidad. Pero y entonces el ascensor social, que era como el gran patrimonio que teníamos en este país en las últimas 3, 4 décadas, que habíamos construido un ascensor social que realmente te permitía aspirar a subir de piso dentro de esta metáfora del edificio en la que estamos trabajando. El ascensor social ya no funciona. El ascensor social, el que te cogía efectivamente desde el sótano y te llevaba al ático, y tú nacías hijo de obrero y acababas abogado de Garrigues y eras más o menos rico, o empresario y eras millonario, ese ascensor no ha dejado de funcionar, pero ya no sube deprisa, ya sube muy lento, se atasca, hay pisos en los que no se engancha. Tenemos el ascensor social, por estirar la metáfora, el ascensor en España son 2 cosas. Uno, los impuestos, ese es el ascensor rápido, y otro, la educación, ese es el montacargas lento, por, insisto, estirar mucho la metáfora. Ya digo que la hemos estirado mucho, la metáfora del edificio España. Los impuestos siguen siendo redistributivos. Es verdad que los impuestos cogen de quienes tienen más y dan a los que más necesitan. Siguen siendo redistributivos, pero mucho menos redistributivos que antes, porque los ricos pagan menos impuestos que nunca, porque es un gran momento para ser millonario. Es un momentazo para ser millonario. Y la educación le ocurre lo mismo. La educación se está convirtiendo en clubes sociales, clubes donde si tú tienes suficiente dinero, entras en una universidad de élite solo para gente de dinero, que perpetúa esa desigualdad. Y tenemos tanto el ascensor como el montacargas, los 2 rotos, el ascensor social. Te iba a decir que el otro día aluciné respecto a lo que decías, es un buen momento para ser rico porque pagan menos impuestos que nunca. Estuvo aquí César Rendueles y nos explicó cómo hace no mucho es hace medio siglo, quiere decir que en términos históricos es nada, había gobiernos conservadores que aplicaban tasas de IRPF a las rentas más altas que ahora consideraríamos de pura política bolchevique. Pero absolutamente. Yo cito en el libro 2, 3 ejemplos, pero son 2, 3 ejemplos de no una anécdota, sino la categoría que había. Roosevelt, conservador, americano, republicano. No es un bolchevique o un bolivariano o un nada de nada. 80% de impuestos a los millonarios. 80%. Nixon, un hombre que tampoco se caracteriza por sus querencias comunistas. Bueno, Nixon, 60-50% de impuestos a los millonarios. Y ese era el mismo paisaje en Londres, y ese era el mismo paisaje en Japón, y ese era el mismo paisaje en Francia. Insisto, 80-50%. Y a día de hoy pagan el 8% de impuesto efectivo. Nunca ha sido tan buen momento, nunca ha sido... Ser millonario siempre ha estado bien, ¿eh? Siempre ha estado bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? Como dice Losada, los ricos vamos ganando. Pero nunca había sido tan buen momento como ahora. Tan buen momento que hay una denuncia o 2 que son un poco sorprendentes. Warren Buffett denuncia que su secretaria paga más impuestos que él. Él paga un 8%, su secretaria paga un 25% de lo que gana. La secretaria de Warren Buffett, de un millonario, paga más impuestos que el millonario. Y Biden
lo ha hecho público hace 2-3 semanas, que decía, los millonarios pagan un 8%, los bomberos un 28%. Tenemos un problema. ¿Cómo se llega a que un millonario pague un 8%? Quiero decir, ¿cuáles son las técnicas de elusión fiscal y de todo tipo de maquinaria fiscal que se montan en su entorno para que lleguen a pagar un 8%, que es la nada? Se llega primero capturando al regulador. Esto ha pasado y esto lo pagamos todavía a día de hoy. Se capturó al regulador en los años 80 y con Reagan y con Thatcher. En aquel momento, los gobiernos más republicanos y conservadores de Estados Unidos y de Europa aplican una cosa que es bajar impuestos y desregularlo todo. Y aquello genera una cierta inercia. Aquello coge a los dos gobiernos en un momento de subida del ciclo. Y lo que pasó es que aquella subida del ciclo se reinterpretó. Y entonces se dijo, no, como hemos bajado los impuestos a los millonarios, se ha reactivado la actividad. No, la actividad se ha reactivado pese a que usted ha bajado impuestos a los millonarios. Y ese fue el primer paso. A partir de ahí se entra en segundo paso, una competencia fiscal. Todos los países empiezan a decir, si yo bajo un poquito más, se van a venir a vivir aquí. Y más, y más, y más. Y tercera cosa, efectivamente ocurre que cuando tienes todo ese dinero, te puedes comprar hasta tu trozo de libertad de expresión. Y entonces los medios de comunicación dejan de denunciar eso. Y ocurre la tercera de las claves. Compras líneas de pensamiento, think tanks, papers económicos, esta famosa curva de Laffer, que no sé si habrán oído por ahí, pero es esa tesis de que si tú bajas los impuestos reactivas la economía. Más, ¿no? Esto. Bueno, pues todo eso se paga. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un cierto sustrato de que esta gente que tiene tanto dinero, mejor no molestarla, no sea que se vaya. Que se vayan. Si no contribuyen, que se vayan. Pero lo mejor de todo es que tampoco se van. Yo cito en el libro a Gerard Depardieu. Gerard Depardieu se fue de Francia a Rusia. Estoy convencido de que Gerard Depardieu tiene que estar felicitándose a sí mismo por escoger semejante sitio de seguridad jurídica como Rusia para tener todo su dinero. En fin, Oye, en fin. Dices en el libro, hay una frase que me llama mucho la atención, dices, en términos reales las nóminas llevan congeladas desde 1979. Explícame esto. Esa es la gran glaciación salarial. Las nóminas han subido. No nos engañemos, los precios han subido y las nóminas han subido. Pero los precios han subido más. Las nóminas no han subido para mantenerte con el poder adquisitivo que tenían. Pero eso estamos hablando de este último año en el que la inflación ha sido disparada. No, antes. Esto llevamos 4 décadas largas ya. Esa es la gran glaciación salarial. Ha habido 2, 3... Esto es como estudiar los dinosaurios. Cuando uno estudia los dinosaurios salariales... tus padres, los míos, de más o menos la misma generación, no hagamos sangre, hagamos sangre, vivían con una nómina. Con una nómina se podía vivir. A día de hoy, con una nómina no se puede sobrevivir. Las parejas necesitan 2. Comprar una casa está hecho para 2 nóminas. ¿Qué ha pasado? Las nóminas no han empatado con los precios. Y cuando tú pierdes poder adquisitivo un año, y otro, y otro, y otro, cuando se abre la brecha entre lo que cuesta la vida y lo que paga la empresa, al final lo que ocurre es que tener nóminas, es de perdedores. Tener nóminas es de losers. Y al final lo que ocurre es eso. Ha habido una gran glaciación salarial. Los salarios llevan depreciándose no años, décadas. Y tú que parte de tu trabajo es estar todo el día con sindicatos, pero también con empresarios. Cuando hablas con ellos, ellos son conscientes de la problemática social que puede llegar a estallar en el momento en el que un grueso de la población se dé cuenta de que se ha empobrecido y que además que no tiene visos de recuperar el bienestar salarial del que gozaba. Yo sabes qué creo, mi impresión, hablando con todos ellos, yo digo que hay 2 tipos de empresario. Hay 2 tipos de empresario en este país. Están los empresarios y están los oligopolios. Los empresarios son todos esos que la derecha llama tanto de decir los que suben la persiana de España. Esos son los empresarios. Esa gente paga lo que puede. Por lo general, sus plantillas son casi sus familias. Es gente que ellos han reclutado, que han crecido, que los restaurantes han ido creciendo con ellos. Y esa gente no suele regatear salarios. Pero luego tenemos 1, 2, 3 sectores en los que a mí estos fantásticos liberales que dan, en fin, catequesis por ahí fuera, me gustaría saber qué piensan. Por ejemplo, tenemos un sector eléctrico que controlan 4 compañías, el 100% del sector, 4 compañías. Tenemos un sector energético en el que, de
gasolineras en el que 4 empresas controlan el 60% del mercado. Y luego hay mucha pyme pequeña, pero el 60% del mercado. Tenemos 5 bancos que controlan el 80% del negocio. Tenemos 2 televisiones que controlan el 83% del negocio. Los pequeños empresarios saben de empresa y los demás saben de poder. Y los otros son estos a los que tú dices, oye, les preguntas por salarios y llevan con los costes congelados 20 y 30 años. Y probablemente no sean conscientes, pero porque ellos no compiten. Porque si tú te repartes el mercado, si tú te repartes, tú y yo, el 50% de la cuota del mercado de la radio en España, pues probablemente lo que vamos a hacer es tampoco competir demasiado, no sea que la jodamos. Creo que el término técnico, científico, es ese. Y hay competencia, no tiene nada que decir. Pues sí, y no lo hacen. Ni las autoridades de competencia, ni muchas otras. En la concentración bancaria hay un índice de estos para yonkis que se llama el índice Herfindahl, que lo que dice es, si pasas cierto umbral, es que no hay competencia. Hay provincias en las que no hay competencia. Bueno, pues prácticamente todo Castilla y León, prácticamente todo Castilla-La Mancha, prácticamente superan el índice Herfindahl. Hay provincias en las que hay un banco, uno, y nadie dice nada. Pues la respuesta es no, nadie dice nada. Cuando dices que esta gente entiende más de poder que de otra cosa, disfruta con eso, quiero decir, es gente que se sabe más poderosa que los teóricos poderes establecidos, que es gente que tiene más poder que el gobierno. Oh, esta es muy buena pregunta. No sé si tienen más poder que el gobierno, yo te diría que sí. Yo te diría que tienen poder incluso para torcer ciertos gobiernos. Hay empresarios que no se van porque el día que el dinero deje de avalarles, les va a explotar demasiada corrupción. Y siguen ahí. Y hay algunos que tienen tanto dinero que ese dinero es poder. Y que no se van porque el día que pierdan ese dinero, pierden ese poder. Sí, en España tenemos empresarios extraordinarios, ¿eh? No, yo no soy de la brocha gorda esta de decir, no, todos los empresarios son... No. Y tenemos banqueros extraordinarios, extraordinariamente cualificados. Pero tenemos gente que no se dedica al negocio, se dedica a otras cosas. Y lo hace muy bien, por cierto, porque nadie habla de ellos. Es muy sorprendente, pero nadie habla de ellos. ¿Cuándo perdieron los estados el control de sus economías o el poder respecto a tomar las decisiones últimas de sus economías? Pues yo te diría que en los años 90. 1980 y son los años de la liberalización, son los años en los que hay cosas que el gobierno de Reagan, el gobierno de Thatcher, aquí después, porque nosotros fuimos con retraso, el gobierno de Aznar, hacen bien, porque hubo cosas que se hicieron bien y luego hubo otras cosas en las que se perdió el control absolutamente. La desregulación fue el salvaje oeste. Yo siempre digo lo mismo, parece que se nos ha olvidado, fue anteayer. La desregulación bancaria, la desregulación tan salvaje, llevó a que, primero, se concedieran hipotecas a riesgo absoluto. Segundo, se paquetizara todo aquello y se empaquetaran disolviendo y esparciendo el riesgo a todo el mundo. Y, primero, el Banco de España no tuvo nada que decir. Después, el Banco Central Europeo tampoco nada que decir. Las autoridades americanas nada que decir. Allí se deroga una cosa que se llama la Steagall-Glass Act, que es una cosa que básicamente te decía, si tú eres banquero de inversión, si tú estás dándole consejos a una empresa, no puedes estar además gestionando el dinero de la empresa. Bueno, pues allí se hacía todo a la vez, se derogaron todas las leyes. Y entonces cuando se nos provocó el empacho hipotecario, entonces todo el mundo empezó a decir, ¿y ahora cómo lo arreglamos? Y yo sé cómo lo arreglamos, tú sabes cómo lo arreglamos. Todos nosotros ponemos 2.200 pavos cada uno y salvamos el sistema financiero, porque además hay que salvarlo, porque si se rompe, esta es la cañería del edificio España, si se nos rompe el flujo eléctrico y la cañería del edificio España, se nos rompe el edificio entero. Pero tal desregulación, tan salvaje y con tan poca supervisión lleva a esto. Yo al final resumo todo esto diciendo, yo no soy contrario al mercado, al contrario, yo digo tanto mercado como sea posible, pero tanto Estado como sea necesario. Tanto mercado como sea posible, pero tanto Estado como sea necesario. Que no se nos olvide la segunda parte. El regulador, el vigilante tiene que estar, porque si no, si hay pocos sheriffs, hay muchos cuatreros. Por estirar la metáfora al oeste ya.
¿Y por qué esa posición de tanto mercado como sea necesario, pero con los controles necesarios, es tan poco sexy dentro del mundo económico? Es alucinante lo que pasa en España. Es alucinante lo que ocurre aquí. Eso es poco sexy en España. Ujú. En el resto del mundo hay economistas de izquierdas y no pasa nada. Y el consenso de Washington está más a la izquierda de lo que está aquí en España. Ahora mismo el Fondo Monetario, la OCDE, el Banco Central Europeo, el Banco Mundial, todos ellos te están diciendo hay que gastar y hay que salvar a los pobres. Y te están diciendo, y los ricos tienen que pagar más. Aquí en España no. Aquí en España el discurso de la derecha está tan a la derecha que cualquier cosa, no te digo al otro extremo, al otro lado, es comunista. Cualquier cosa es comunista. Yo que hago el hora 25 en los negocios, ya has viendo que hoy he lanzado una OPA sobre tu otra media hora. Pero escucha, aquí vamos a terminar, ¿eh? Bien, A partir perfecto, de las 10 no perfecto, te quiero porque ni ver. es lo que te iba a decir. Bueno, porque no, mentira, que esta noche quiero que vuelvas a Es lo que entrar te iba a decir, después. yo aspiro a comerme el ágora también. Hoy que aspiro a comerme el ágora, yo no me considero a mí mismo ni un comunista, ni un rojo radical. Es más, creo que soy bastante moderadito en esto. Yo tengo una amiga que me dice, tú no eres rojo, tú eres rosa palo. Bueno, pues yo digo lo mismo. Y sin embargo, cuando los ultra anarcoliberales te señalan, parece que seas, insisto, un bolchevique. No termino de entender. Yo es que creo que aquí la derecha ha conquistado tanto, ha comprado tanto y se ha pagado tantos discursos que al final parece que este sea el único pensamiento en España. Y no lo es y no debiera serlo. Te centras en España. ¿Hay tanta diferencia entre el edificio España y el edificio Francia o el edificio Alemania? Sí, sí, sí. Yo soy firme defensor de que la política importa. Yo, frente al discurso de es Todos que los son políticos todos son una iguales, mierda y tal. estos son todos iguales, es que... Mentira, la política importa. Y los distintos gobiernos y las distintas políticas dan resultados distintos. Y nos ha pasado, nos ha pasado. Francia tiene una tijera que se cierra. Es brutal, porque se han impuesto gravámenes a las grandes fortunas, se ha puesto sobre todo un impuesto a la empresa, se han puesto cuestiones a las grandes compañías, a los que de verdad tienen que pagar, y eso ha cerrado la desigualdad. En España no. Y en España la desigualdad se ha abierto. Y es literalmente una tijera que se cierra frente a la nuestra, que es una tijera que se Entonces, abre. ¿qué me dices? Que se le han puesto gravámenes a los ricos y no se han ido de No, Francia. no. Vaya Bueno, por se nos Dios, fue ¿eh? Gerard Depardieu y ahí siguen. Y yo digo una cosa, que es que además hay una cosa que parece que lo estás diciendo. Sí. Existe en Europa un movimiento que escucharás en breve en hora 25 de los negocios, ya te lo adelanto, de millonarios que quieren pagar. Ajá. Hay un movimiento que se llama Tax Me Now. Y son millonarios que lo que dicen es, no, yo no quiero heredar los 6.000 millones de mi padre. Yo quiero heredar 600. Y todavía tengo dinero para vivir yo y mis nietos y mis tataranietos. El Estado tiene que quedarse con algo de eso, con algo de ese impuesto de sucesiones. Insisto, son los que tienen el dinero, los que están diciendo, oiga, es mejor arreglar el sótano que blindar la puerta del ático. Es mejor reparar a la gente por abajo que arriesgarnos a que sea tal la desigualdad que al final haya que tomar el ático al asalto porque tienes una rebelión del hambre. Esta de las rebeliones del hambre lleva pasando desde la Revolución Francesa. Yo creo que las desigualdades extremas solo nos han llevado a grandes catástrofes en la historia, con lo cual es mejor reparar el sótano, es mucho más inteligente reparar el sótano que tener que blindar el ático. Dime la verdad, ¿en qué momento del día has escrito este libro? O sea, quiero decir, estás desde las 8 de la mañana con Ángels, son las 10 de la noche y estás aquí conmigo. Pero yo espero a que Aimar Bretos me dé paso. Y entonces, como siempre me dice, no, Javier, tranquilo, que son 20 minutos más, que vas. En esos 20 minutos le escribo 2 párrafos al libro, ¿eh? Espera, que vas, que se retrasa otros 20 minutos, Aimar. No te preocupes. Y ahí está Marisol Rojas diciéndote, 20 minutitos más. 3 páginas. ¿Cómo conoces las dinámicas? Le vas arañando al libro. Y luego esto ha sido un poquito esfuerzo de más. Yo creo que dormir está sobrevalorado. Dormir es para pobres. Oye, escúchame, ¿dónde crees que se puede comunicar mejor la economía? ¿En las páginas de tu libro Edificio España? ¿En las ondas de la radio? ¿En las pantallas de la tele? ¿Dónde se comunica mejor la economía? Yo te voy a decir una, ahora que no nos oye nadie, de periodismo. Yo protesto a los que no lo hacen, porque creo que en todos sitios se puede hacer. Ninguno de los medios, por muy entretenido que lo quieras hacer, tiene que orillar el rigor. Y tú puedes hacer economía y que la gente lo entienda.
porque si tienes que pintar el edificio España y pintar los 5 pisitos, pintas los 5 pisitos, pero se puede entender que hay quintiles de renta, que hay gente que vive abajo y no es necesario hablar en analisto, para que te, en fin, respeten. No, se puede hacer entender. Yo cito siempre a Paul Krugman. Paul Krugman es un tipo que es premio Nobel de Economía y que si no sabes de economía y lo lees, lo entiendes. ¿Dónde se puede hacer? Donde uno quiera. A mí me duele la excusa de quienes están en televisión y te dicen es que la gente no lo entiende, como si la gente fuera idiota. O quienes te dicen, para que lo entienda mi madre. Pero tu madre que es boba. Tu madre lo entiende igual que lo entiendes tú. Esas argumentaciones de es que esto es muy complicado para ti, pero si nos dejas explicarlo y, en fin, si permites que la gente se forme, la gente se forma y se informa. Con lo cual, creo que cada una tiene su profundidad, pero que ninguna de ellas está reñida con el rigor. Y en esto, ahora que no nos oyen, Nacho, que nos está escuchando, hay que agradecer a algunos editores que se apelliden Bretos el que abran hueco para estas cosas. Ups, esta se ha notado, ¿no? Esta se ha notado el peloteo aquí. Oye, ¿y cómo funciona la economía respecto a las audiencias? Porque en la radio todos sabemos que tenemos un sistema de audiencias que se mide a largo plazo, pero por ejemplo en la tele, los que habéis currado en la tele, al día siguiente tenéis una curva exacta de las audiencias. En este momento estábamos haciendo tal pantalla de cuestiones económicas y ahí la audiencia ¿qué hace? ¿Sube o baja? Yo te digo mi experiencia y luego te digo mi experiencia y mi realidad. La experiencia es que estas cosas suben. Que si haces que se entienda, Sí. si la gente lo comprende, lo que te importa, te interesa. Esta es mi lectura con esto. Todo lo que te importa, te interesa. Con lo cual, esto no interesa. No. Si te afecta, te interesa. ¿Te afecta cómo pagar la hipoteca? Te interesa, sube la curva. ¿Te afecta cómo te va a afectar tu pensión? Entonces sube la curva. Y mi experiencia siempre es que todo este tipo de cosas suelen subir la curva. Y solo así se explica que yo siga vivo en televisión. Solo así se explica esto. Porque mi experiencia es, a mí me da un poco igual. Yo no lo hago porque suba la curva, que creo que debe subir la curva. Yo creo que hay que tener un cierto compromiso también social y hay que decirle a la gente lo que viene y decirle a la gente, oiga, mire, el Euribor hoy le cuesta a usted 230 pavos más. No es ni dañar al gobierno, ni dañar a la oposición, ni dañar al ciudadano. Y creo que no pasa nada. Y si la audiencia cae, pues que caiga. Pero vamos, yo creo además que sube. Cuando dices por eso sigo vivo, ¿es que tantas veces te han intentado matar o qué? Tantas veces me han matado. No me han intentado matar. Yo en esto, en fin, por Dios, que no se note esto que es muy blasfemo, pero yo me río de Jesucristo, que resucitó una vez. No sé, o sea, esto me parece poco. ¿Cuál ha sido tu resurrección más jodida, la que más te costó? Yo creo que todas. Esta no me está gustando mucho tampoco. Ahora mismo estoy medio muerto. No sé si sigo o no sigo en televisión española y no lo sé. O sea, que no lo llevo bien. Cuando estás muerto, cuando estás enterrado, es muy duro hasta que vuelves a asomar la cabeza y sales como un zombie. Es muy duro. Este es un momento duro. Es muy pesada la tele. Duro. Es muy injusta la tele. Porque mi experiencia ha sido, he liderado y he caído. No he liderado. Liderando la mañana, he caído. No liderando, también he caído. ¿Han funcionado las cosas? Y has caído. Has hecho un trabajo que tú puedes pensar, no sé si los demás, pero que es un trabajo sobrio, solvente, y has caído igual. Y piensas, hay tantos factores que no dependen de tu trabajo que piensas esto es un poco injusto en la parte de la tele, porque no depende de ti, depende de que pues a un grupo le convenga o no una línea editorial en un momento determinado, depende de que a otro canal le convenga o no que le hagas la competencia, depende que, en fin, depende de tantas cosas, depende de que un consejo de administración formado por partidos políticos te dé el visto bueno o te vete, depende de que un partido político pida tu cabeza o no la pida. Hay tantas cosas que no dependen de tu trabajo, que yo al final lo que digo es, bueno, pues vamos a intentar hacer el trabajo lo mejor que podamos y vamos a pagar todos los precios que haya que pagar, porque de todas formas no lo puedes evitar. Pero ¿cómo se hace el programa de hoy y el de mañana y el de pasado
pensando en que el suelo es tan poco firme? No lo sé, cuéntamelo tú. Porque me da la sensación de que me lo estás preguntando como si yo fuera no sé, cuéntame. Escucha, yo aquí ya sabes que yo te hago las preguntas más jodidas hasta que tú me digas hasta aquí. Porque yo creo que nuestro trabajo, el nuestro, de los Sí. dos, Aimar Bretos, es una profesión de riesgo últimamente. Porque no solamente tenemos un problema con los poderes políticos y económicos, y es que no les gusta escuchar las cosas que no les convienen. La mayor, en fin, inseguridad es que muchas veces a nuestra audiencia tampoco le gusta escuchar que le quites la razón. El 66%, se dice rápido, 2 de cada 3 espectadores ponen un medio, compran un periódico porque ratifica lo que ya piensan. Se llama sesgo de la confirmación esto. Claro, si yo sé que si yo le doy bofetadas a Feijóo, los míos, mis espectadores, me van a aplaudir, pero si le doy una bofetada a Sánchez, me van a llamar traidor, hijo de puta, vendido, como de hecho pasa en Twitter todos los días. A mí esto me pasa todos los días. Entonces lo que va a pasar es que al final me voy a pensar si tengo que ser crítico con el gobierno, porque sé que lo que se espera de mí es que sea crítico con la oposición. Así que, ¿cómo se hace eso? Yo no tengo todavía la fórmula. Yo intento ser honesto, pero vamos, cuéntamelo tú. ¿Consigues que no te queme en lo personal No. esa erosión permanente? No. O sea, y me afecta. Lo sufres, te afecta. ¿A ti no te pasa? A mí Las sí. redes. A mí sí. Yo reconozco que lo han conseguido. Han conseguido. A mí me pasó hace no mucho. Un niño me amenazó de muerte. Me amenazó de muerte diciendo: cuidado donde te sientas, sé en qué cafetería tomas café, mírate la nuca. Y yo no sabía que era un niño. E hice pública la amenaza. Y entonces me llamó su madre para decirme, desconsolada: mi niño es tonto, y le hemos quitado las redes sociales y lo sentimos un montón. Y yo había publicado el tuit. Y borré el tuit. Y es la única vez que he borrado un tuit en mi vida. Pero te das cuenta de que se genera un efecto manada, de que hay tanto odio, a veces dirigido a ciertos pararrayos, que simplemente no cantamos el cara al sol con, en fin, ni la firmeza ni el tono correcto, y entonces desde los grupos de ultraderecha fundamentalmente te señalan. Y hay mucha gente que sigue esa manada y da mucho miedo. Y a mí me afecta, por supuesto, porque me imagino que te pasará a ti, nos pasa a todos los que, insisto, los que no cantamos el cara al sol bien, hay veces que te sientas en una cafetería y alguien te viene a decir: oye, eres un... y piensas, vale. ¿Cómo sales de esos momentos? Claro, vale, pero no. Claro, esta es la historia. Tú dices, si yo te digo lo mismo, vamos a acabar muy mal. Y yo en estas cosas... Silencio y otra cosa. Sí, yo he dicho una metáfora que tengo una y otra vez repetida ya, que es... ya está bien de comprar las camisetas del Madrid y las camisetas del Barça. Ya está bien de la trinchera, de los míos y los otros, de conmigo o contra mí. Ha llegado el momento de vender camisetas del árbitro. Tengo un colega político al que tú conoces bien que siempre dice lo mismo: es que la gente no compra camisetas del árbitro, la gente compra camisetas del Madrid o del Barça. Pues hay que comprar camisetas del árbitro, ya está bien.